Dios les bendiga en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Qué placer tan inmenso siento al llevarte esta palabra en esta mañana. Siempre tratando de que Dios imparta, ¿verdad?, algo nuevo sobre tu corazón y sobre tu espíritu. Así que te doy la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe, esperando que Dios Todopoderoso se glorifique en tu vida de manera especial. El día de hoy será bajo el tema Una ciudad bajo el gozo. La palabra de Dios que vamos a leer está en Hechos capítulo 8, verso 8. Dice aquí la palabra en el nombre de Jesús. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Bendito sea el Señor Jesucristo. Qué hermosa palabra tenemos el día de hoy. El Señor nos mostraba en esta palabra, amados hermanos y amigos que nos ven allí, cómo una ciudad puede ser transformada de una ciudad bajo maldición de brujería y de hechicería y de todo tipo de pecado a una ciudad bajo el gozo de la presencia de Dios. ¿Y cómo se logró esto? Bueno, se logró cuando Cristo fue colocado como Rey y Señor, cuando Cristo fue predicado, aceptado y, ¿verdad?, sus mandamientos, su palabra puesta por obra en aquella ciudad de Samaria. La Biblia narra en los primeros versos de este capítulo 8 que la iglesia de aquel tiempo había sufrido una gran persecución. Esa gran persecución los llevó a salir corriendo, ¿verdad? Todos los discípulos, excepto los apóstoles, salieron corriendo a diversas ciudades que estaban cercanas allí, tal y como Dios había dicho, o Jesús había dicho, cuando les dijo, cuando reciban el poder de lo alto, cuando el Espíritu Santo venga y los bautice, entonces podrán ser testigos eficaces de mi palabra del Evangelio. Y es allí, cuando se viene a cumplir esta palabra, luego de haber recibido el Espíritu Santo, la iglesia fue perseguida e inmediatamente, amados hermanos, el Evangelio empezó a diseminarse por doquier. Y llega Felipe a Samaria. Felipe, uno de los 7 diáconos que había sido escogido para servir a las mesas, llega a Samaria predicándole a Jesucristo. Dice la palabra del Señor que todo el mundo se quedaba unánime mirando y escuchando y mirando el evangelio, ¿verdad?, y las señales que traía ese evangelio consigo, porque no era un evangelio muerto, un evangelio como se predica muchas veces hoy, un evangelio simplemente que te hace sentir bien contigo mismo y con tu pecado. No, era un evangelio transformador, un evangelio que confrontaba, un evangelio que hablaba de un Salvador que venía a librarnos de la muerte y del pecado, precisamente a través de su propia muerte y de su resurrección. Y es por eso que Jesús toma la predicación del evangelio de Jesús toma esa preeminencia en aquel lugar, y dice la palabra que fue tan fuerte lo que se vivió allí en cuanto a señales, prodigios, milagros, y la gente siendo confrontada, la gente siendo redarguida por el Espíritu Santo, que dice la palabra del Señor que el mismo mago que había allí y que había engañado a toda la ciudad durante un largo tiempo, dice que se convirtió a Jesucristo. Y lo más importante es esto que hay aquí, este verso 8 que dice, así que había gran gozo en aquella ciudad, una ciudad bajo el gozo. Y quiero decirte en esta mañana, amado hermano y amigo, que en una casa o en una ciudad donde hay pecado, donde hay maldad, donde hay delincuencia, donde hay cualquier otro tipo de pecado sexual, llámese homosexualismo, lesbianismo, adulterio, fornicación, cualquiera de esos pecados, chisme, egocentrismo, ira, contienda, celo, allí no puede habitar la presencia del Señor. Pero cuando Jesús llega a un lugar, cuando Jesús llega a un hogar, a una ciudad, a un país, está totalmente transformado, porque Jesús cambia el corazón del ser humano si nosotros se los permitimos. Y es la obra que realiza el Espíritu Santo en nosotros, la obra de la santificación, la obra de la dirección, la obra de buscar el rostro de Dios y encontrarnos con aquel Señor maravilloso que nos ha salvado. Así que quiero dejarte esta palabra en tu corazón en esta mañana. Una ciudad bajo el gozo solamente será posible, y es posible, cuando Jesucristo es entronado. Una familia que viva bajo el gozo solamente puede vivir bajo el gozo cuando entra Jesucristo a su vida, cuando le entronamos en nuestro hogar, cuando le permitimos a Él dirigir nuestros pies, nuestros pasos hacia esa eternidad con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que quédate con esta palabra en tu corazón y no permitas que tu vida, que tu casa, que tu familia, ¿verdad?, que tu vecindario, que tu ciudad, que tu país viva bajo la maldición de la idolatría, como vivía en aquel tiempo con el mago Simón, sino que viva bajo el gozo de la presencia del eterno Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y te deseo un eterno y hermoso día lleno de la presencia del Cristo resucitado. Amén y amén.